El 16 de julio de 1969, el Apolo 11 despegó rumbo a la Luna llevando a bordo los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, logrando llegar a la superficie lunar por primera vez en la historia el 20 de julio de ese mismo año. Nos referimos a un hito histórico del que se cumple este sábado, 20 de julio, el 50 aniversario. En este sentido, al pisar por primera vez el suelo lunar, el astronauta Neil Armstrong comunicó por radio lo siguiente: es un pequeño paso para un hombre, pero un salto de gigante para la humanidad. Un gran salto en el que contribuyeron numerosos científicos, como por ejemplo el doctor y genio astrofísico venezolano Héctor Rafael Rojas. Precisamente nuestro siguiente invitado ha llevado a cabo una investigación de más de 3 años sobre este científico que fue clave en el aterrizaje del hombre en la Luna y que posteriormente fue injustamente tratado, ignorado por la historia y envuelto de un halo de misterio y de secretismo. Pero, ¿por qué Héctor Rojas fue marginado de la historia de la Agencia Espacial? Es cierto que los pilares de la creación del programa espacial de los Estados Unidos tuvieron cimientos bélicos. ¿Cómo opera la CIA? ¿Qué vínculo tuvo Héctor Rojas con el incidente ufológico de Roswell? ¿A qué tipo de tecnología se accedió tras este incidente? ¿Trabajó el doctor Rojas en el análisis de tecnología obtenida del cosmos? ¿Existe una cara oculta de la NASA? ¿Qué tipo de conexión existe entre Héctor Rojas y el inventor e ingeniero mecánico Nikola Tesla? Para responder a estas y otras preguntas tenemos con nosotros a Pierre Monteagudo, divulgador científico, docente, investigador, biógrafo de Héctor Rafael Rojas, escritor y autor de Expediente Rojas, la tecnología del cosmos, de la editorial Círculo Rojo. Pierre Monteagudo, muy buenas noches. Hola Pedro, muy buenas noches. Un placer estar en Luces en la Oscuridad. Gracias, y que nosotros podamos disfrutar también de tu aporte. Muchas gracias, querido Pierre. Que pienso, y ya no me quedan dudas, que es el programa más humanista de la radiodifusión en España. Muchas gracias, hombre, y bienvenido, bienvenido. Bueno, Pierre, para empezar y para enlazar con una anterior entrevista, recuérdanos, por favor, ¿cómo es posible que un científico de confianza del gobierno estadounidense, candidato al premio Nobel, como fue el caso del doctor Rojas, fuera marginado de la historia? Bueno, lo he dicho, pero ahora lo confirmo o lo reconfirmo, es el caso de silenciamiento, de borrado, de marginación de la historia, más elocuente, con más detalles, con más explicaciones acerca del conjunto de acciones cometidas desde órganos de poder, de instituciones gubernamentales, contra un científico. En el mundo de habla hispana no he encontrado nada que se le pueda parecer a esto. Ya no hablamos de conspiración ni mucho menos, sino hablamos de hechos probados y de agencias gubernamentales que trabajaron pues para literalmente borrar de la historia o marginar el trabajo impresionante de ese genio astrofísico, pero además de un extraordinario matemático como fue Héctor Rojas. ¿Por qué el Departamento de Defensa de los Estados Unidos se opuso a la creación del Centro de Estudios Espaciales y Militares promovido por él mismo, por Héctor Rojas? ¿Fue la intención de ocultar a lo mejor todo tipo de descubrimientos a la propia sociedad? Porque él quería explicarlo en las universidades, todo el conocimiento que tenía. Fue tildado incluso hasta de traidor. Sí. Primero que nada hay que decir que trabajaba bajo contrato del Pentágono. Es decir, cuando Rojas advierte que una foto distribuida por la NASA, correspondiente al cráter lunar Kepler, ha sido erróneamente designada por la NASA como del cráter lunar Copérnico, ha sido eso, señalada como erróneamente como perteneciente a un cráter mucho más grande, el Copérnico. Entonces, eso lo descubre Rojas analizando las fotos de las ondas espaciales de la superficie de la Luna. Entonces, claro, el Pentágono se da cuenta de esto y dice, ¿cómo este hombre a casi 400.000 kilómetros de distancia puede haber descubierto que esa foto no era de Copérnico, sino del cráter Kepler? Y entonces le hacen un seguimiento
y piensan en utilizar los servicios de Rojas pues para analizar fotos satelitales de emplazamientos militares de los eternos rivales de Estados Unidos. Y es allí cuando le contratan y le hacen un seguimiento. Él es contratado a través de la Lockheed Martin. En la época se llamaba Lockheed Electronic Company, esa fábrica de armas que trabaja activamente para crear armas de destrucción masiva y venderlas por todo el mundo. Bueno, el Pentágono lo contrata a través de Lockheed Martin y lo sitúa en diferentes centros complejos de investigación científica de la NASA. Y Rojas se convierte en una especie de comodín del Departamento de Defensa, que en un momento dado entra en conflicto porque le exigen que explique cómo utilizaba sus propias ecuaciones, las ecuaciones de Rojas, para poder hacer cálculos tan precisos de la superficie de la Luna. Y entonces el científico les contestaba que ese método, ese sistema de ecuaciones lo había inventado él antes de llegar a la NASA, y que por tanto no tenía por qué explicar cómo utilizaba sus propias ecuaciones para obtener esas informaciones, que ese trabajo lo hacía él, pero no tenía por qué explicarlo. Y entonces, bueno, pues así entraron en ese enfrentamiento en el que Rojas se explicó que lo único que quería hacer era democratizar el conocimiento científico para los progresos de los pueblos, y que el gobierno estadounidense compartiera los méritos por sus inventos y descubrimientos con su país de origen, y como ellos no querían compartir nada, le ofrecieron el Nobel, le ofrecieron dinero, él rechazó todo eso y dijo democratizar y compartir. Y entonces ante eso pues ya entró en declive, fue marginado, borrado, hubo una campaña de acoso y derribo brutal. Y cuando he preguntado a las fuentes que me informan sobre quién desarrolló esa campaña, pues me han respondido siempre con una sola palabra: CIA. Entiendo. Entonces es cierto que Estados Unidos contempló la posibilidad de crear bases militares en la Luna. Sí, eso es totalmente cierto, es historia. Es historia porque está el convenio que hizo Kennedy con los militares, era que iban a ceder parte del presupuesto destinado solo a actividades militares para la carrera espacial, y de esa manera, cuando se llegara a la Luna, pues se iba a procurar por todos los medios emplazar bases militares allí. Luego abandonaron esa idea porque era absolutamente alocada, descabellada, era muy difícil, pero durante unos años eso, hay un proyecto incluso completo que informa sobre el tema, el proyecto Horizon, con mucho lujo de detalles de todo lo que se iba a hacer para establecer bases científico-militares en la superficie de la Luna. Tú calificas como siniestro al personaje de Henry Kissinger, político estadounidense que tuvo una gran influencia en Estados Unidos y en la política internacional. Y en este sentido, ¿qué vínculo pudo haber entre el doctor Rojas y Henry Kissinger? Pues Kissinger es siniestro y da miedo hasta hablar de él. Hoy en día es un anciano decrépito, pero aún está ahí en Manhattan dando guerra, y sin embargo decirte que es pues uno de los mayores criminales en la historia de la humanidad, que a él se le debe pues el ajusticiamiento, el asesinato de miles de personas en el mundo, y la comisión de múltiples atrocidades por todo el mundo. Y contra Rojas actuó Kissinger, comisionado por la Casa Blanca de Gerald Ford, que le dio instrucciones para que atendiera a Rojas en su último viaje a Washington, donde el doctor Rojas iba a hablar de ciencia y tecnología, de la creación de un centro de estudios espaciales en el que iban a intervenir o colaborar hasta 32 naciones del mundo. Y entonces, cuando habló de eso, ya los últimos detalles, ya se tenía el terreno, ya sabemos dónde está ubicado el terreno, las localizaciones, lo que se iba a hacer en cada sitio. Cuando fue ya a recabar los últimos apoyos de parte de Estados Unidos, permaneció retenido allí por espacio de varios meses, quizás hasta un año, y bueno, y al final, cuando Rojas se pudo marchar de Estados Unidos, hay diferentes versiones sobre cómo pudo,
si fue que lo liberaron o fue que simplemente pues encontró la manera de escaparse. ¿Qué sucedió? Pues que al volver a su país, a Venezuela, se desató la campaña más brutal de que se conozca contra un científico de la NASA. Se le tildó de todo, se contrató a periodistas o gente que escribía en columnas de importantes periódicos para que denigraran de Rojas. Procuraron, y esto orquestado por la embajada y por la CIA, procuraron generar una matriz de opinión falsa para presentar al doctor Rojas como si fuera un hombre loco, un desquiciado. Por supuesto no lo lograron. Y ahora pues todo el mundo sabe, estoy contando al mundo lo sucedido. Estas cosas pasan y que la opinión pública sepa que pasan. Porque Pierre Monteagudo, este hombre, el doctor Héctor Rojas, ¿trabajó para la agencia, para la CIA o no? No, eso en un momento dado mi intuición me llevaba, porque no tenía todos los elementos de juicio, me llevaba a pensar que había podido incluso llegar a colaborar o trabajar en la agencia de inteligencia estadounidense. Pero al final, consultando a otras fuentes que se han ido uniendo a la investigación en fechas recientes, he podido ya atar todos los cabos sueltos, y entonces hemos descartado la posibilidad de que Rojas fuera, pues que colaborara activamente con la CIA. Uh-huh. Eso está totalmente descartado. Entiendo. Decir, sin embargo, que en la CIA tienen un expediente muy amplio sobre él. Eso sin duda alguna, y que en algún momento les pediré que lo pongan a disposición del público. Ya veremos luego lo que responden. Está claro. Lo que sí ha quedado confirmado es que el cheque, la nómina de Héctor Rojas la pagaba el Pentágono, y que lo había contratado a través de la Lockheed Martin, y que lo había destinado en diferentes complejos de la NASA por todos los Estados Unidos. ¿La Lockheed Martin qué era? ¿Una especie de agencia de contratación? La Lockheed Martin Company es la misma empresa que en la actualidad se llama Lockheed Martin, que es el fabricante de armas número 1 en el mundo. Es una de las fábricas de armas de destrucción masiva más importantes que hay en el mundo, por no decir la más importante. En este momento, por ejemplo, tienen el proyecto de construcción de los F-35, estos aviones supermodernos que cuestan entre 80 y 120 millones de dólares y que aparte de lo que hacen dan un montón de problemas. Bueno, pues esa es la Lockheed Martin, por cierto, con la cual estoy en contacto en la actualidad. Ya nos contarás cómo acaban esas pesquisas que vas teniendo y que tienes con la Lockheed Martin, ya nos irás contando. Asimismo apuntas, querido Pierre, que consideras que hay una distancia muy corta entre el trabajo científico de Héctor Rojas y el análisis de tecnologías como la recuperada en el incidente OVNI de Roswell en 1947. ¿Qué vínculo tuvo Héctor Rojas con el incidente ufológico de Roswell? ¿A qué tipo de tecnologías accedió supuestamente tras este accidente o incidente? Describió con claridad el Saturnio como un nuevo tipo de acero, pues eso, que es muy dúctil, que cambia de forma con el tacto, pero que es ultra resistente, que prácticamente es irrompible, y eso ya sabemos por otros investigadores muy importantes en España que partes de ese metal con propiedades exóticas fueron recuperadas en el Teatro de Operaciones de Roswell en Nuevo México cuando se estrelló un platillo volante. Por cierto, es otra cosa que se confirma, porque el doctor Rojas tuvo a la vista fragmentos de información sobre esos episodios ufológicos también, y en algún momento de su vida, ya hacia el final, en la década de los 80, le confió a personas que ahora son quienes me informan una serie de detalles sobre todo eso. Precisamente tú tuviste una particular experiencia con este fenómeno OVNI, que viviste junto a tu familia una noche de 1975 en Venezuela. ¿Qué recuerdas haber visto exactamente junto a tus padres? Pues recuerdo que sobre la vertical de una montaña alta, mientras estábamos en un puesto de observación improvisado, que eso era habitual en mi familia, y yo lo había hecho prácticamente desde que había tenido
conciencia de mi propia existencia, acompañar a mis padres en ese proceso y a otros investigadores de campo del fenómeno OVNI. Y sobre la vertical de la montaña, a bastantes kilómetros de nuestra posición, descendió una luz que era rojiza, anaranjada, luego fue describiendo o cambió de trayectoria al llegar cerca de la cúspide de la montaña en ángulo de 90 grados, se trasladó durante un buen tiempo, fue avanzando a poca velocidad sobre la cúspide de la montaña, emanó una especie de rayo o lo que fuera, que generó un grandísimo incendio que se propagó desde la cúspide de la montaña hacia abajo. Bueno, en un momento dado hizo un giro de 90 grados, como si alguna inteligencia detrás de ese aparato se hubiera percatado de nuestra presencia, hizo un giro de 90 grados, un giro en L, y enfiló como a dirigirse hacia nuestra posición. Y recuerdo, pasaron unos segundos cuando mi padre pues se asustó muchísimo y entonces empezó a gritarnos que nos subiéramos al coche, que nos marchábamos. Y efectivamente nos marchamos. Yo se lo recriminé a mi padre, pero ahora en medio de mi infinita inocencia, ahora con la perspectiva que me da el tiempo y las décadas de estudio y análisis sobre estos hechos, pues tengo que decir que agradecerle que hiciera eso, porque forzar un encuentro con estas entidades, con este tipo de inteligencias, sobre las que tenemos amplísimos detalles, de que su comportamiento no tiene nada que ver con la ética, ni mucho menos con la moral, y que hacen y deshacen, forzar un encuentro con estas entidades podría haber sido terrorífico. Porque, Pierre Monteagudo, tú estás conforme, seguro, estás asegurado de que los extraterrestres no solamente nos han venido a visitar, sino que forman parte de nuestro día a día. El error es llamarlos extraterrestres sin tener las pruebas. Yo estoy seguro que aquí hay inteligencias que son a las que llamo entidades biológicas no humanas, que pueden haber venido de otra parte del sistema solar, incluso de alguna estrella cercana, o que pueden, en cuyo caso se les podría llamar extraterrestres cuando confirmemos esa información, o que pueden perfectamente haber evolucionado en la propia Tierra en muchos miles o millones de años antes que los sapiens, que los seres humanos que somos nosotros. O sea, que conviven con nosotros. De eso no me cabe la menor duda, querido Pedro. Ninguna duda. Y las últimas informaciones que he recibido, casi a la par de la publicación del libro de la tecnología del cosmos, señalan que el doctor Rojas efectivamente estuvo realizando un estudio morfológico de 3 individuos, de los que decía que su ADN no tiene nada que ver con el ADN humano. Y eso que hay gente que apunta que los extraterrestres tuvieron algo que ver con la creación del hombre. Bueno, pero eso, detrás de una afirmación de esa magnitud, hay que aportar pruebas. Yo no me puedo aventurar a decir eso, aunque en mi fuero interno lo crea, si no tengo un conjunto de pruebas detrás de mí. Y cuando te hablo de las investigaciones o del análisis que hizo el doctor Rojas de informaciones parciales acerca del análisis de entidades biológicas no humanas, es porque ya tengo las pruebas, ya tengo la información, ya tengo la prueba testimonial, tengo una serie de cosas y ya he desarrollado un análisis preliminar que me permite hacer esta afirmación, si no, de ninguna manera lo haría. Pierre, ¿existe una cara oculta de la NASA? Y si existe, quizás por ese motivo Donald Trump está creando una fuerza espacial estadounidense, ¿no?, de operaciones militares en el espacio exterior. Sí, claro, la NASA tiene una cara oculta y terrorífica, que es el estamento militar, que es el que impone y dirige todo. La directiva científica en la época de las misiones Apolo, cuando comenzaba la carrera espacial, pues quería ser transparente e informar de todo, pero eso se impuso el régimen militar, y entonces lo que tenían que informar, que esto es algo que enfadó mucho al doctor Rojas, le habían prometido que se iba a informar de los descubrimientos en un orden cronológico,
transcurridos 25 años se iba a dar información al gran público de todos los avances y descubrimientos fruto de la carrera espacial en el mismo orden cronológico en que se habían producido 25 años antes, pero han pasado 53 años y no han informado nada. Entonces, cuando Rojas se dio cuenta que le habían mentido, empezó a explicarle las cosas a algunos muy allegados y al final les dijo, al que te pregunte, cuéntaselo todo. Y eso es lo que estoy haciendo yo ahora. Muy bien hecho además, querido Pierre. Tú apuntas que las principales potencias mundiales disponen de la tecnología para construir instalaciones y bases subterráneas con el fin de edificar complejos científicos y militares, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían los principales objetivos o propósitos de estas bases secretas que estarían bajo tierra? Pues trabajar de forma subrepticia, lejos de la mirada incómoda de la opinión pública, haciendo todo tipo de actividades, estudios o experimentos que estarían a la luz pública, serían inmediatamente tildados de ilegales, inmorales, antiéticos. Es decir, en estas instalaciones lo que se hace es trabajar al margen de la legalidad, porque la legalidad es para los ciudadanos de a pie. Pero ellos, si ven que pueden sacar alguna ventaja comparativa de acciones ilícitas, no dudan no digo todo el gobierno o todos los gobiernos, pero hay individuos dentro de estos gobiernos, dentro de las potencias mundiales, que si ven que pueden sacar algún adelanto en materia militar que le permita pues mantener la supremacía sobre el resto de potencias o avasallar a otros pueblos, no dudan. Para ellos está plenamente justificado cualquier medio para obtener pues lo que ellos persiguen. Pierre, ¿tú no tienes miedo de que alguien pueda hacerte algo desde algún estamento gubernamental de los Estados Unidos? Hablabas antes de la agencia de la CIA dando a conocer la vida de este doctor Héctor Rojas y de lo que se ha tenido callado y cómo lo han mancillado, lo han maltratado. ¿No tienes miedo de bueno, yo soy plenamente consciente, sería un ingenuo si no fuera consciente de que me estoy jugando el tipo. Pero por otro lado, lo primero que fui en mi vida fue luchador social. Y si no advierto a mis congéneres que el mundo está funcionando así, que va camino al apocalipsis climático, por ejemplo, entre otros muchos posibles, pues qué responsabilidad social tendría yo para con el entorno donde convivo cotidianamente y el entorno que me ha dado todo lo que tengo. Esto forma parte, esta reivindicación, esto que hago yo forma parte de un concepto que acuñé hace unos años que se llama responsabilidad social personal e intransferible, que es intransferible porque cada ciudadano del mundo la tiene y tiene el derecho o el deber de ejercerla. En mi caso yo la ejerzo. ¿De qué manera ejerzo la responsabilidad? Pues informando de todo esto, a ver si entre varios conseguimos cambiar un poco o reconducir la situación de crisis que vive el mundo, que nos lleva a la vuelta de pocas décadas pues a la desaparición de las estructuras tal como se conocen en las sociedades modernas del mundo. El libro de nuestro invitado, Expediente Rojas, la tecnología del cosmos, contiene una trama impactante con interesantes anécdotas, misterios, secretismo, superación personal y una moraleja muy potente que invita, sobre todo a los más jóvenes, a instalarse en la cultura del esfuerzo para lograr objetivos y metas en la vida. Más información sobre el trabajo de nuestro invitado Pierre Monteagudo, docente de formación profesional, divulgador científico, investigador, articulista de opinión, escritor y autor de Expediente Rojas, la tecnología del cosmos, de la editorial Círculo Rojo, en expedienterrojas.com, www.expedienterrojas.com. Todo un placer, querido Pierre, te deseo todo lo mejor, una larga vida, longeva vida y con muchos atributos que te estás ganando con tu trabajo de investigación, con tu esfuerzo, y que te tengo que felicitar en nombre de todos tus seguidores y de los nuestros en este programa que te siguen también. Muchísimas gracias, Pedro. Un placer hablar para la audiencia de tu prestigioso programa. Muchos éxitos y hasta siempre. Buenas noches y cuídate mucho, querido Pierre. Buenas noches.